Saludos, estamos recordando en este febrero los días de la decena trágica y la muerte del presidente Francisco Ignacio Madero y del vicepresidente Pino Suárez, entre muchos otros centenares de mexicanos que murieron en esa decena de días que fue la decena trágica. Y no cabe duda que hay que equiparar esta situación conflictiva de febrero de 1913 con la de 1828, la batalla de Tulancingo, un siglo atrás, en el que se enfrentaron masones de un grupo y de otro, de un rito y de otro, con las armas. Allí triunfó el general Vicente Guerrero sobre Nicolás Bravo, un yorquino sobre un escocés, pero con las armas. Un siglo después, en 1913, hay este otro enfrentamiento entre masones, también con balas por la vía armada, por la vía del conflicto. Por el lado del gobierno estaba el propio presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez. Y por el lado de los rebeldes o de los alzados estaba a la cabeza, por su trayectoria, biografía política y militar, Bernardo Reyes, grado 33. Le seguía Félix Díaz, grado 32 en el momento del conflicto, y un poquito más adelante, o casi simultáneamente, Victoriano Huerta, masón, grado 30. Entonces también fue un enfrentamiento entre masones y el enfrentamiento fue armado, como la batalla de Tulancingo un siglo atrás. En aquel entonces, Vicente Guerrero representaba al gobierno, ahí ganó la presidencia de la República, y de los alzados estaba Nicolás Bravo, de los rebeldes. Pero en este caso de la decena trágica, el sentimiento masónico fue de manera llana, hay que decirlo, bastante disparejo. Hubo masones que respaldaron, por supuesto, al presidente Madero, y hubo masones que se le opusieron por las armas, como ya dije, los nombres propios que la historia registra. La historia general de México lo registra, lo tienen los libros de primaria. Lo que no dicen los libros de primaria es que quienes eran masones y que el conflicto era masónico y que se resolvía por la vía de las armas. Hubo una situación ambivalente de las instancias masónicas del momento. En su oportunidad, la Gran Logia Valle de México desautorizó la actitud del presidente Madero cuando no asumía todavía la condición de presidente constitucional en noviembre del 11. Lo desautorizaba cuando a fines de 1910 se declaró presidente en rebeldía. Recordemos eso, que es el Plan de San Luis. Entonces, de octubre del 10 en adelante, Madero era presidente de la República por virtud del Plan de San Luis. Pero la masonería local, desde luego que no podía asumir una situación de ese tipo y reprobó la actitud de Madero. Cuando ganó, desde luego, junio de 1911, mayo, junio, julio de 1911, y hasta octubre de 1911, bueno, se le acercó a la masonería y se le ofrecieron los grados que ya sabemos. El primero fue el Nacional Mexicano, que le dio el noveno, y luego el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que le dio los grados 30, 31, 32 y 33 en 1911. Pero esto una vez que ya ganó. Mientras tanto, no se le reconoció su condición de presidente en rebeldía, de presidente alterno por virtud del Plan de San Luis. De manera que esta situación está documentada, en este caso, la ambivalencia de la masonería del momento. Otro ejemplo más es el que muestro aquí en la pantalla. Es del 24 de febrero de 1913. Los rebeldes Bernardo Reyes y Félix Díaz, y enseguida Victoriano Huerta, grados 33, 32 y 30, se enfrentaron al gobierno, triunfaron, y el día 22 asesinaron muy de noche al presidente Madero
y al presidente Pino Suárez, muy de noche. El día 23 amaneció el país con la noticia de que había muerto el presidente y el vicepresidente, el día 23. Y el día 24, la Gran Logia Valle de México dio indicaciones a sus logias de que se obedeciera el orden establecido. Lo dijo de la siguiente forma, y voy a leer lo que está en la pantalla, que es este documento que debo al Centro de Estudios de Historia de México, al CEM, y que dice lo siguiente: Gran Secretaría de la Gran Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones, Valle de México, a la gloria del gran arquitecto del universo. Apartado postal 10, Oriente de México, 24 de febrero de 1913. 24. Un día después, prácticamente un día después de la muerte de Madero y Pino Suárez. Circular. A las logias de la jurisdicción de esta gran logia, venerables y queridos hermanos. Después de los grandes acontecimientos políticos ocurridos en esta capital durante la última quincena, y a consecuencia de los cuales se ha operado un cambio completo en el Poder Ejecutivo de la Federación, creemos que es oportuno recordar a nuestras logias y en general a todos los hermanos las leyes fundamentales de la masonería y antiguos límites que textualmente dicen en su parte relativa, artículo 1, fracción quinta de la Constitución. La masonería respeta la organización civil y política del país en que tiene su asiento. 2 de los principios fundamentales. El masón es un súbdito pacífico del poder civil donde viva y trabaje, y jamás debe mezclarse en amotinamientos y conspiraciones contra la paz y bienestar de la nación, ni contrariar a las autoridades superiores. En virtud de lo expuesto, espera la Gran Logia Valle de México de cada una de sus logias componentes que observarán estos sabios principios, recomendándolo así a todos los hermanos. Os saludamos con fraternal cariño el gran maestro Luis Manuel Rojas, rúbrica, y el primer gran secretario Alberto Pro, rúbrica. Y esta fue la recomendación: no meterse en conspiraciones, respetar el orden establecido y no contrariar a las autoridades superiores. Esto no es obstáculo para reconocer, en segunda instancia, que Luis Manuel Rojas, sobre todo, es muy conocido por su actitud de que en los siguientes días denunció claramente el crimen cometido o los crímenes cometidos. Eso también es público y notorio. Eso fue con posterioridad. Pero en este momento el documento objetivo que está aquí es que el día 24 de febrero, recién fallecidos el presidente y el vicepresidente, Luis Manuel Rojas, como gran maestro, y el primer gran secretario Alberto Pro, de la Gran Logia Valle de México, recomendaron a las logias subordinadas y a los hermanos masones no inmiscuirse en conflictos, amotinamientos ni conspiraciones, y respetar el orden que instauraba a partir de ese día Victoriano Huerta. Ese es el hecho también, y aquí lo comparto como es usual, con documentos a la vista. Un renglón final, un par de renglones al final, dice: nota, el original del presente documento se halla en poder del señor don Alfredo Álvarez. No ubico yo a don Alfredo Álvarez, pero ya dije que el documento se debe al centro, yo lo debo al Centro de Estudios de Historia de México. Y no sé en qué momento se redacta estos dos renglones, de que el original se halla en poder de don Alfredo Álvarez. No sé quién es o fue don Alfredo Álvarez. Y desconozco pues las condiciones en las que esto llegó incluso a manos del Centro de Estudios de Historia de México. Pero es un hecho incontrovertible. La Gran Logia Valle de México recomendó subordinarse al poder establecido de Victoriano Huerta. Eso es todo. Lean mi libro La masonería en la presidencia de México y nos vemos hasta la próxima.